Bien, entonces les decía que bajo el contexto internacional, este contenido que ustedes en el Blackboard van a encontrar, permítame mostrarles mi net acá, van a encontrar un curso como este, ¿ya? Entonces, bueno, ya tienen ustedes experiencia al ingresar al curso y sí, nuevamente les voy a solicitar inversión de tiempo en lectura, ¿ya? Debemos invertir tiempo en lectura. No creo que a algunos de nosotros se nos ocurra que bajo el contexto de esta virtualidad vayamos a leerlo acá en las sesiones. Pues acá vamos a ver, ya va por la versión 7.01, o sea que Cisco sí actualiza este contenido, a diferencia quizás de JetConnect, que ustedes han visto en primer semestre. Consta de capítulos, ¿no? En total 14 capítulos, ¿sí? De 14 capítulos. Al igual que el curso anterior, ¿no? Que tenía su parte teórica y lo que hemos visto en realidad, quedando pendiente la parte, la aplicación práctica, o sea, los laboratorios o talleres que propone el curso. Igual, en ese contexto nos vamos a desenvolver igualmente en este que estamos aperturando hoy día, en este curso de IT Essentials. Hay contenido teórico, pero a diferencia de los anteriores, considero a modo personal que este despierta bastante interés, por lo menos en los grupos anteriores a ustedes, en los cuales hemos desarrollado también virtualmente este curso, sí despierta mayor interés, ¿no? ¿Por qué? Justamente es el ABC de lo que, como decía, internacionalmente se considera lo que debe ser una informática o una introducción a la parte de la informática. En cada uno de estos capítulos, ustedes cuando ya van a navegar, o sea, van a leer, ¿no? Vamos a ver distintos tipos de contenidos, ¿no? Entonces, profe, otra vez vamos a leer. Sí, insisto, debemos de leer, ¿ya? Eh, Incluso ustedes son conscientes que hemos elegido una carrera, las carreras de TI, son carreras donde todos los días debemos invertir en la lectura, todos los días, porque todos los días hay nuevas tecnologías, nueva información respecto a un software, a un sistema operativo, a un hardware defectuoso que ha salido por ahí, todos los días. Quizás a diferencia, no sé, de otras carreras que tienen actualización, pero no es todos los días, pues, ¿no? Pero en nuestro rubro tecnológico, sí, todos los días hay noticias nuevas, ¿m? Todos los días. Por ejemplo, la noticia esta semana, ¿qué ha sido? A ver, en el mundo tecnológico. Vamos a ver qué tan actualizados están. ¿Alguien me puede decir cuál ha sido la noticia de la semana en el rubro tecnológico? Van a salir los celulares Tesla, bro. Puede ser. Tibio, tibio, tibio. Sí, profe, pero la vaina es que va a haber una gran demanda por las demás compañías. Si es que lanza y es el boom, las compañías, por ejemplo, las Android, entre otras, no van a estar de acuerdo con eso, es a mi parecer, profe. ¿Qué opinan? Bueno, has mezclado un poquito, has hecho un tallarín. Mira, Android es un sistema operativo, pero no vamos a entrar en ese detalle todavía. Eh, la noticia en esta semana, si ustedes han chequeado en el rubro tecnológico, ha sido pues en la presentación de qué hacen las compañías, en la parte de su nueva tecnología, sea en hardware y software. Entre ellos, si ustedes están viendo la pugna que hay entre, por ejemplo, AMD e Intel, AMD ha presentado, por lo menos presentado oficialmente, su nueva tecnología de procesadores, ¿cierto? Su Ryzen
¿Qué número es? ¿Recuerdan? Bueno, debo suponer que ustedes también realizan otras actividades para que no estén pendientes de esto, pero sí les debo advertir que no tanto invertir, sino recomendar que siempre estemos al tanto, viendo, leyendo noticias de tecnología, ¿ya? No nos quedemos con lo que estamos leyendo, es más, con lo que leemos dentro de un par de años que haya desfasado. Bueno, entonces les decía que esa era la noticia, ¿no? Por lo menos en las redes sociales donde yo frecuento y los youtubers que normalmente checo, pues AMD ha ido con todo, ¿no? En su presentación, el CEO de AMD ha, ha comunicado, ha dicho, ¿no? Que su procesador, sus nuevas generaciones de sus procesadores tienen un 35%, ¿no? Son 35% más potentes en IPC, ¿no? De que su competencia, en este caso la de Intel, con sus nuevas arquitecturas de núcleos de alta potencia y de bajo consumo, ¿no? Y luego, antes de ayer, salió en Twitter que no era cierto, que Lisa Lu no está siendo muy preciso en sus datos. No era un 35% más rápido, sino un 40% más. Imagínense, un poquito más, ¿verdad? Se quedó corta la CEO de AMD. Vamos a ver qué nos trae esta nueva tecnología. La competencia es bueno para nosotros los usuarios porque recordemos la década pasada cuando Intel se dormía en sus laureles, no tenía necesidad de mejorar sus productos hasta que llegó pues AMD, ¿verdad? Pero bueno, volvamos al tema. Entonces aquí vamos a ver, hay 14 capítulos. Como es conocido, dentro de nuestro Blackboard, vamos a tener también 14, bueno, acá la han llamado objetivo de aprendizaje, en otros muestro unidades, bueno, vamos a tener 14 de estas, ¿no? Y en cada una de ellas, precisamente también vamos a tener las evaluaciones que realizar, ¿no? En algunas son video test, o sea que hay que dar clic en un enlace para los que son diquitos, ya sea hay que hacerlo tarde en la noche o en la madrugada para poder tener alcance al Office 365, el stream. Para los que no son diquitos, pues obviamente lo pueden hacer en cualquier momento. Y ver el video y también resolver la evaluación respecto a ese contenido, ¿no? Acá también nos proponen eh, dos actividades entregables, ¿ya? Y en realidad es un solo archivo. Permítame compartirles también este contenido. Yo lo había descargado. Aquí está. Les acabo de enviar a nuestro chat. ¿Ya? Les acabo de enviar a nuestro chat. Y en realidad son a ver, voy a mostrarles el PDF. Es para realizar, voy a minimizar un poquito eso, sobre opciones de memoria y sobre almacenamiento, ¿no? Adaptadores o tarjetas de video y unas preguntillas por ahí que confío que no vamos a tener problemas nosotros de responder porque repito, en la experiencia que tengo de 3 grupos anteriores a ustedes que hemos visto este curso, despierta más el interés, la motivación de esto, ¿ya? Bien, ahora, lo que vamos a desarrollar acá en nuestras sesiones, eh, yo pretendo hacer un resumen de lo que ustedes van a encontrar en el IT, en el Cisco NetAcad. Entonces, si ustedes hoy día o más tarde, quizás, bueno, cuando ustedes dispongan el tiempo, ingresen a su Cisco y ya van a ver que ya se les ha creado el curso. El curso se les ha creado con un margen muy amplio en el, en el, en el NetAcad, ¿ya? Hasta agosto, si no me equivoco. Pero, según la programación, según el SINFO,
¿no? Este curso, a ver, un ratito, déjame ingresar al Sinfo. Eh, Tiene desde el 24 hasta el 9 de junio. Como hemos tomado una sesión para terminar el anterior, entonces nosotros nos ampliaríamos hasta el 14 de junio, ¿no? Modificaré la fecha por ahí para poder desarrollar las actividades o ver las sesiones que hay que hacer. Sí, efectivamente, yo escuché, hay un comentario de un compañero que es muy corto. eh, bueno, si nosotros vemos todo el contexto del curso en su totalidad, en realidad sí, falta ver la parte práctica, pero ya les expliqué, les comuniqué en su momento, Senati hará pues una recopilación de las actividades que se han dejado de realizar, sobre todo prácticas, talleres, laboratorios, y se va a programar para eso, ¿ya? Avanzamos. Lo que se puede avanzar en este contexto de la virtualidad es en la parte, por lo menos la parte teórica, ¿ok? Yo sé, sí, les comprendo, es cansado, pero ya estamos en esto, terminemos ya. Además, quejándonos nunca se soluciona nada, ¿no? Estar siempre ahí con esa actitud quejumbrosa. Además, les he indicado cuáles son los caminos ustedes legales que pueden continuar para manifestar sus opiniones respecto al servicio. Punto. Bien, vamos entonces con un resumen del primer capítulo, ¿ya? Eh, Caramba. Como es de costumbre, permítame, les voy a también compartir a nuestro grupo. eh, sí, más que PDFs, en este apartado, el NetCat solamente me ha permitido descargar los PPTX, los PowerPoint, ¿ya? Pero voy a ver si puedo yo enviarles por, este, caray, pesa 168 megas el que está comprimido y sin comprimir pesa algo de 838 megas. Bueno, por lo menos les voy a compartir este primer PDF de lo que voy a mostrarles, ¿ya? Eh, Al finalizar la sesión voy a subir este comprimido al Drive y les voy a compartir el enlace para que ustedes lo descarguen. El comprimido, que son 160 y tantos megas, obviamente no voy a poder compartirles todos por el chat del WhatsApp. Primero, no nos permite esa cantidad, ¿no? Y segundo, no vamos a, no lo vamos a poder hacer, ¿no? A ver, acá en el chat veo actividad, Alex, las clases se extenderán hasta julio. No, están programadas como están. Ya, yo también he consultado si es que hay algún tipo de ajuste. Me dijeron que no. Por lo menos nuestro último curso, permítame chequear. Nuestro último curso termina el 30 de junio. ¿Ya? Nuestro último curso termina el 30 de junio. Suena bastante lejos, pero en realidad no, ya no falta nada. ¿Ya? Y bueno, hay que continuar. ¿Ya? La computadora. A este tiempo nosotros ya podríamos definir qué es una computadora. Les escucho. Podemos definir o tener la idea, no definir, que es definir es un poquito más riguroso. El concepto de una computadora, futuros técnicos podrían conceptualizarme una computadora. Es una herramienta de trabajo, profe. Herramienta de trabajo. Bueno, el compañero Alex lo ve desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna otra participación?
Participe, no tenga miedo. Claro, como siempre, dejando en alto a las compañeras de la Escuela de Tecnología. No podemos negar que al común de las personas, cuando nosotros les podemos decir, piense en una computadora, pues, viene a su mente esta imagen, ¿verdad? Ya casi un meme, ¿no? Y quizás en Latinoamérica, no sé, hay ciertas confusiones o hemos aprendido en el transcurso del tiempo algunos conceptos erróneos, ¿no? Por ejemplo, siempre a las personas que yo escucho o que doy asesoría o que en algún momento me preguntan, ¿no? Porque es así, lamentablemente, cuando alguien en el grupo de amigos o grupo de familia, sabe que estás relacionado con la tecnología, ¿no? Crees que ellos creen que eres un todista, ¿no? Y de todo tienes que saber. Pero por lo menos ellos, ¿no? A esta cajita, ellos le llaman el CPU, ¿no? En los mayores de 30 noto que en su momento han aprendido así, incluso yo también en su momento hemos aprendido así. Nos ha tocado desaprender, en realidad no tiene ese nombre, ¿verdad? Eh, a esto le seguimos llamando monitor, ¿no? Y ese concepto de monitor, ¿no? En realidad pues ya se ha actualizado, ¿no? Monitor pues eran esas antiguas pantallas de tubos catódicos, ¿no? Que al final toda una generación pues han perdido la vista ahí, ¿no? Entonces una computadora, desde el punto de vista técnico, es todo equipo electrónico con la capacidad de procesar, primero, de permitir, ¿no? El ingreso de datos, ¿no? Sean estos intencionales o como producto de un cálculo, ¿no? Y si es una computadora también es capaz de almacenar, procesar, almacenar y de ser posible o de ser requerido mostrar esos datos procesados, ya siendo nosotros los usuarios los que determinamos al final y al cabo si esos datos corresponden a información nueva o si es información relevante, o si esa información se convierte para nosotros en aprendizaje nuevo, o quizás desaprender algo que hemos aprendido mal, y si nosotros aplicamos ese aprendizaje, ¿no? Con las habilidades que cada uno de nosotros tenemos, pues nos convertimos cada vez más en personas y profesionales competentes. El sistema de aprendizaje del Senati busca generar profesionales competentes, ¿ya? Más que evaluar teoría, ¿sí? Estamos en un proceso de generar futuros profesionales competentes. La competencia no es algo que se logra pues en un semestre, en 2 semestres, es algo continuo, ¿ya? Eh, Hace 10 años se evalúa todavía el contenido, ¿cierto? El contenido. Claro, es necesario, sí, se debe saber, sí. Hay momentos en el cual hay que hacer un filtro de los individuos que están pasando por un proceso de formación, en este caso regular, educativo, y hay que hacer un filtro de los que han leído y los que no han leído, porque si no han leído, pues, bueno, estamos en nada, ¿no? Bien, entonces, computadora, no olvide, ya hay que actualizarnos. Es todo aquel componente electrónico con la capacidad de procesar datos, almacenar datos, mostrar datos si así es requerido. Entonces, alejarnos ya de esta imagen mental. Sí, porque cuando uno decía a una persona común y corriente, ¿no? Que no está metida en la parte tecnológica, piensa en una computadora, ¿no? Y va a pensar en esta imagen, la pantalla, su teclado, su mouse y su case, ¿correcto? Y no necesariamente es eso ahora. Porque dentro de una lavadora puede haber una computadora, dentro del refrigerador del... Bueno, con el IoT estamos avanzando en eso. ¿Cuáles son los componentes que forman parte básicamente de una personal computer, de una computadora personal? Recuerden que esta
si no lo saben, este término PC fue acuñado, patentado y popularizado y posteriormente con la patente liberada de IBM. ¿Ya? El formato que nosotros tenemos, ¿no? Es gracias a la patente de IBM. La patente que en su momento esa empresa realizó y que posteriormente liberó, ¿no? Ya que imagínense ustedes si las patentes fueran eternas, pues las empresas estarían privadas de poder crear formatos de hardware para ese tipo de estructura PC. Estaríamos en esto, ¿no? Seguiríamos en esto, ¿correcto? Ahí está. Este es el formato IBM. Fíjense, los primeros modelos salían justamente con, ¿no?, el formato desktop, ¿no? Eh, recuerden que hay un formato en el cual se puede poner en la parte superior el monitor que están viendo ahí, o la pantalla moderna de ahora, ¿no? Sobre todo, eso lo hacen a las marcas desde el punto de vista empresarial, ¿no? Hay empresas que requieren comprar, por ejemplo, voy a formar un call center y requiero unas 100 computadoras. Bueno, me contacto con IBM, con Dell, con Lenovo, con HP, cotizo y veo cuál me conviene, ¿no? Pero desde el punto de vista de un usuario final, nosotros, ¿cuáles son los componentes de una PC? Les escucho, a ver. Propongan ustedes, con lo que sabemos ahora, ¿cuáles son los componentes de una computadora? Monitor, Alex propone monitor, ¿qué más? El CPU, dice Edgar. Y ya, bien, tenemos la idea, estamos en algo, ¿sí? En este capítulo, como ustedes pueden ver, vamos a tener primero, nos define los gabinetes, cajas, en inglés case, ¿no? Que es el componente en donde vamos a ingresar los distintos hardware que van a hacer posible el funcionamiento de mi computadora, ¿no? Hay distintos tipos de gabinete, el horizontal, el de tipo torre, ¿no? Inclusive ahora con la popularización del mundo gaming, pues si una empresa no crea un gabinete, un componente de hardware con el término gaming, pues no está bien marketeado, ¿no? Por lo menos hasta el momento. Pero sí, los gabinetes también, aparte de ser una caja, en realidad es una caja nada más, ¿ya? Aparte de ser una caja en donde vamos a almacenar los distintos componentes electrónicos, ¿no? O hardware que van a hacer posible el funcionamiento de la computadora, también pues, ¿no? También tiene que cumplir o tenemos que saber ciertos detalles, como por ejemplo el formato o el tamaño, ¿no? Siempre es bueno preguntar al usuario final qué, cuáles son sus necesidades o qué piensa hacer con ese gabinete, con esa computadora, ¿no? De repente te dice, bueno, yo quiero editar mis videos, ¿no? Hacer mis renderizados, modelar 3D. Ah, muy bien, entonces ya más o menos vas haciendo la idea que requieres un gabinete que por lo menos te garantice, ¿no?, que pueda ingresar en él una placa madre por lo menos de un formato extender ATX, ¿no? Porque los equipos que realizan procesamientos potentes están entre un ATX y un extender ATX para aprovechar toda esa tecnología, ¿no? Y luego pues consultarle, ¿no?, respecto a qué modelo le gustaría, qué forma, si tienen lo que con lucecitas, sin lucecitas. Por ejemplo, acá permítame compartirles una imagen de Cooler Master que propone para sus gabinetes, miren. Ahí está.
Hay gabinetes pensados para formatos mini ITX, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, que van a albergar placas de formato ITX, mini ITX. Incluso hay más pequeños que eso, ¿eh? El pico ITX. Pero bueno. Este es un formato últimamente que, bueno, en su momento ganaron popularidad. El que se piensa, ¿no? Crear uno mismo un equipo multimedia para llevarlo a la sala, para poder hacerlo funcionar emulando algunos juegos o como un tipo de eh, que convierta nuestro televisor que no es Smart en un Smart, bueno, etcétera. También vamos a tener el formato más pequeño, ¿no? Netamente pensado ya para computadoras, no necesariamente con un poder de procesamiento débil, ¿no? También con un poder de procesamiento elevado, y para aquellas personas que requieren movilidad, ¿no? Estos formatos de case ITX están pensados ahora para este tipo de personas que quieren llevar sus equipos de un lugar a otro, ¿no? Y ustedes dirán, profe, pero ¿no sería mejor una laptop que para eso están? Bueno, sí, pero imagínate que sea un profesional que está entrenando una inteligencia artificial y la inteligencia artificial pues se entrena a veces en horas, ¿no? Y no vas a dejar pues tu laptop toda una noche así funcionando a full, ¿verdad? Y sobre todo acá, bueno, desde el contexto de, por ejemplo, acá en la Amazonía, que tenemos los tres enemigos mortales de un equipo de cómputo, ¿no? Tenemos calor, tenemos humedad y tenemos polvo, ¿no? Entonces, no es recomendable. Y sí, hay formatos ITX que están pensados para ponerse en un maletincito, bueno, lo estás llevando, ¿no? Y donde vas debe haber un teclado y un monitor para que puedas seguir trabajando, ¿no? Están pensados por una necesidad específica. Y luego pues viene la gama, esta es la gama de usuario promedio, ¿no? La torre pequeña o la torre mediana, ¿sí? Está pensado para el usuario promedio. ¿Por qué digo usuario promedio? Para los que van a realizar pues tareas comunes, como son pues navegar, su suite ofimática, ¿no? Y por lo general este tipo de case o de gabinetes admite placas de este micro ATX, ¿no? Para la mini torre y ATX. Es muy importante que ustedes antes de ver un gabinete siempre analizar las necesidades del cliente, ¿no? Y para tomar la decisión de qué gabinete vamos a comprar, primero tenemos que ver el formato de nuestra placa madre, que ya llegamos a ello. ¿Ya? No es lo contrario, no es que voy a comprar primero mi gabinete y después veo en qué placa madre comprar. No, es lo contrario, ¿no? Entonces, y en base a las necesidades que hemos visto del cliente o de lo que sea que ustedes estén queriendo hacer, ¿no? Vamos a adecuarnos el gabinete. Si vivimos en una zona, por ejemplo, donde la temperatura nunca baja, o perdón, nunca sube de los 25 grados, porque acá en el Perú hay zonas donde la temperatura siempre se mantiene estable, pues no tanto debo fijarme en la ventilación, basta con un sistema, por lo menos que me garantice que esté botando el aire caliente, unos dos ventiladores como máximo, es suficiente, ¿no? Pero si voy a estar trabajando en lugares donde hay bastante calor, humedad, como les decía, aparte de ver el tamaño, tengo que ver que sea un gabinete que garantice un flujo de aire que refrigere los componentes dentro de él. Entonces, yo recomendaría en este tipo de necesidades y bajo ese contexto climático, un case o gabinete de tipo mesh o enmallado, ¿no? O sea, que tenga mallas casi por todos los lados, ¿no? Casi por todos los lados. Hay distintas marcas que tienen distintos formatos y distintos modelos de gabinetes, ¿no? Debo fijar Cooler Master, Corsair, Aerocool. Acá en el Perú hay bastante el mercado de Aerocool. Es una marca que se ha orientado a la parte económica, pero no por ser económica quiere decir que sea malo. Yo en lo personal he probado uno que otro gabinete de Aerocool y sí, son buenos, cumplen, dan el ancho. No son gama alta, pero sí, para las necesidades que se quiere uno suplir, sí, están en el ancho. Y después vamos a tener ya lo que yo
considero, en base a mi experiencia, ¿ya? Considero que ya son los gabinetes para usuarios específicos. Los de torre completa, full tower también, ¿no? Full torre. Eh, eh, Profe, ¿y para quién están pensado eso? Por ejemplo, para que esto no está pensado pues para moverse de un lugar a otro. No están pensados para eso. Pero están pensados, por ejemplo, para aquellos usuarios que van a adquirirse una placa madre a full, un extender ATX, lo que antes se llamaban el formato de servidor EIB, ¿no? Muy bien. Para aquellos usuarios que van a tener componentes de hardware muy exigentes, térmicamente muy exigentes, para aquellos usuarios que van a tener la necesidad de almacenamiento local elevado. Ah, muy bien, porque estos gabinetes grandes obviamente almacenan o tienen bahías para poder almacenar o anidar unidades de almacenamiento, ¿no? Redundando, discos duros de 3,1 de 2,5, ¿no? Aparte de los ya que están viniendo con más fuerza y popularidad de los formatos M.2, ¿verdad? Aparte de esto. Entonces, estos formatos de torres completas o full torres o torres grandes están pensados para sus usuarios. No falta por ahí algún usuario que tenga necesidades mínimas, bueno, que se encapriche pues no con este tipo de torres, ¿no? De gabinetes. Bueno, si tienen los recursos, bueno, bienvenidos, ¿no? Aparte, aparte, algunas marcas, ¿no? Han popularizado los formatos Slim. Permítame, sobre todo acá en el Perú, una de las marcas que más comercializa esto son HP, Lenovo con su línea ThinkCenter, digo Tinkercad, y su contraparte barata es, por ejemplo, he visto bastantes gabinetes así, formato Slim, este, Peros, entonces ustedes conocerán esa marca. Pero sí, también he visto de esos, y bastante, ¿eh? Que están saliendo. Acá les comparto una imagen de este tipo de formatos de gabinete, que antes eran extraños. Ojo, la imagen es grande, en realidad no es tan grande esto, ¿ya? Ahí está. Eh, este tipo de formatos de gabinetes o de case, sobre todo se ve cuando compramos equipos ya todo en uno. O sea, sobre todo los de marca. Cuando digo marca me refiero a HP, Lenovo, Dell, que te venden estos equipos aquí, ¿no? Y su punto fuerte es la garantía. ¿A qué me refiero? Es que estas empresas te dan mínimamente pues unos 3 años de garantía para este tipo de equipos, ¿sí? Mínimamente, 3 años de garantía. Eh, entonces, ese es lo fuerte. Y el punto quizás negativo para cuando uno se adquiere este tipo de equipos en este formato es de que el hardware que contiene dentro es de tamaño y formato propietario. O sea, me refiero la unidad, ¿no? La placa madre, su fuente de poder, vienen con unos tamaños que no son comerciales. Entonces, cuando uno quisiera reparar o repotenciarlos, tendría que buscar el mercado no local, sino el mercado internacional para poder adquirir ese tipo de equipos, ¿no? Eso quizás es el punto negativo de este tipo de formato, pero como les digo, tiene un amplio tiempo de garantía, ¿ya? Un amplio tiempo de garantía. Muy bien, entonces ahí tenemos los formatos de gabinete. Hay otros tipos de gabinetes, pero ya no están pensados para, ¿no? Para usuarios eh, como nosotros, usuarios comunes, ¿no? Hay unos tipos de gabinetes, sobre todo que se llaman rack o gabinetes para lo que son, pues, el cuarto de telecomunicaciones, ¿no? Y en cuyos formatos, ¿no? Ya vienen, pues, pensados para albergar placas madres y tratar de ubicar o de ocupar el tamaño más,
más minúsculo posible. Acá podemos, por ejemplo, podemos ver la parte posterior de un gabinete de esos, o a veces lo podemos encontrar así, unos racks de cableado estructurado tremendamente grandes, ¿no? Así como este, por ejemplo, que les permiten compartir. Acá está. Donde aparte de albergar la placa madre, ¿no? También va a albergar equipos de comunicación como son el router, el switch, el, el switch panel, ¿no? Bueno, y también cada uno con sus distintas fuentes. Estos equipos, este tipo de infraestructura, pues están pensados para empresas más grandes, pues, ¿no? Que tienen su central, o sea, su lugar especial donde anidan este tipo este, de equipos, ¿no? Y obviamente, pues tienen vallas de seguridad. El común de las personas no vamos a tener acceso a este tipo de ambientes porque están pues pensados para, como dice el compañero, ambientes corporativos, pues, ¿no? Eh, Ni siquiera puedes ingresar así raudamente, seguramente vigilancia te comenzaría pues a perseguir, ¿no? Sí, hay un mundo, hay todo un mundo respecto a eso. Y además de eso, ojo, también las marcas que nos venden los componentes electrónicos para la placa madre, por ejemplo, también crean, también crean equipos pensados para este rubro, el rubro de servidores, ¿no? Donde el costo no es un determinante, sino las capacidades, porque una empresa pues que va a invertir en esto no va a buscar pues un baratito, un Made in China, un Made in AliExpress, no, está pensando pues en una inversión que le dé confianza, garantía, potencia, ¿no? No está pensado pues para nosotros que queremos ahorrar, pues, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a los gabinetes? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? A ver, acá veo participación en el chat de... Sí, justamente, Sebastián. Tiene razón. Y para... Bueno, los gabinetes de distintos tipos, ¿no? Pueden venir de distintos tipos. Claro, de distintos tipos, formas, variedades. Hay algunos que son muy formales, otros que son, pues, que no llaman la atención, otros que están pensados en el tamaño, ¿no? Eh, por ejemplo, yo, ahorita estoy usando un gabinete, un Cooler Master NR200, porque el ambiente donde estoy es pequeño y no puedo tener yo un gabinete eh, grande, full tower, ¿no? Bueno, depende de las necesidades. Ustedes cuando tengan la oportunidad de recomendar gabinetes, ¿no? Hay que orientar al cliente que es de acuerdo a la necesidad que tenga, pues, ¿no? Y quiero un gabinete gamer. Ah, muy bien. A ver, ¿qué placa estás pensando comprarte? ¿O qué procesador? ¿O qué necesidad tiene? De repente su placa es una micro ATX. Ah, bueno, entonces tu gama de espectro va a estar por acá, entre los media tower, ¿no? Una torre mediana, como se dice. Estoy poniendo esta marca acá, Cooler Master, que es uno de los que ha ganado bastante cabida acá en Sudamérica sobre todo, pero no es la única, ¿ya? Localmente tenemos otras marcas que, bueno, tienen cierta calidad, ¿no? Eh, pero al final del día hacen lo mismo, ¿no? Hay gabinetes pero muy baratos, ¿no? Pero que si te descuidas tiene un latón que corta más que un cuchillo. Varias veces he visto así, ¿no? Que meten ahí, me ha cortado, ¿qué el latón hasta parecen que lo hacen el mismo material que hacen las calaminas. Pero bueno, como les digo, al final del día cumplen la función. Bien, más precisión respecto a los gabinetes, no olvidar, ahí en el manual o en la parte del curso, ¿ya? El siguiente componente, y creo yo uno de los más importantes, ¿no? Obviamente después del CPU, la placa madre, es la fuente de alimentación, la fuente de poder, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? El ¿power qué? Power supply, algo así, ¿no? Bueno,
Una vez elegido el gabinete, en base a ese gabinete y en base a la información técnica que ustedes van a encontrar de ese case, gabinete, van a poder determinar qué tipo de fuentes de alimentación soporta o alberga o requiere, ¿ya? Porque hay gabinetes que por su tamaño pueden albergar los distintos formatos de fuente de alimentación, ¿no? El formato también es importante, ¿no? Tenemos el formato, bueno, el AT ya no se utiliza tanto, es antiguo. Lo que queda establecido es el formato estándar ATX, ¿no? Que tiene una medida en particular. Obvio, que es el gabinete que es la fuente de poder que ingresa en cualquier gabinete. Es más, normalmente las fuentes genéricas que uno puede encontrar en el mercado local tienen este formato, ¿no? O sea, ese tamaño. Acá está, miren, unos gabinetes, pero unos de las fuentes de poder, bueno, más comunes que nosotros podemos encontrar, ¿no? Pero un técnico, ustedes, más que por fijarse primero en el modelo, en el tamaño, ¿no? Lo primero que tienes que ver es qué tamaño admite tu case. Y luego, cuál va a ser el consumo que vas a requerir. O sea, no es igual pensar en una fuente de poder para un procesador Intel de 12ª generación, el i9 12000, ¿no? Que para un Intel, por ejemplo, i3, no es lo mismo, ¿verdad? Porque van a ser procesadores que van a tener un consumo distinto, ¿no? Ya llegaremos a la parte de procesadores, ¿no? Entonces, yo siempre hay que recomendar mínimamente, ¿no? Fuentes de poder con ciertas certificaciones. En los últimos años se ha popularizado bastante, ¿no? Se ha popularizado bastante la certificación 80 Plus, pero la certificación 80 Plus no es sinónimo de componentes de calidad. No, 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 no. ¿Ya? La certificación 80 Plus, como su nombre dice, certifica que en su máxima capacidad esa fuente de poder te va a dar el 80% de lo que nominalmente te ofrece. Profe, no te entiendo. Mire, por ejemplo, esta fuente de poder, marca Corsair, nos dice que nos ofrece unos 750 watts de potencia. Ah, muy bien. Si tiene una certificación 80 Plus Y, que es la básica, entonces quiere decir, sacamos nuestro amigo la calculadora. ¿Dónde está nuestro amigo la calculadora? Acá está. Quiere decir que, o sea, a la máxima exigencia, esta fuente de poder nos va a poder dar unos 600 watts de potencia, ¿no? Profe, ¿qué pasó con los otros ciento y tantos watts? Ah, bueno, la misma fuente de poder también consume energía. Y muchos de ellos, mucho de ese bateaje adicional que ustedes ven, que entre comillas se pierde, se convierte en calor, ¿no? Por eso es que la mayoría de fuentes de poder tienen pues un ventilador, un cooler, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de la fuente de poder vamos a encontrar transistores de regulaciones de voltaje que se calientan bastante. Es más, dentro de una fuente de poder vamos a ver que estos transistores siempre están pegados a una plaquita de aluminio, ¿no? Para que les ayude a disipar el calor, ¿no? Obviamente hay fuentes de poder, ¿no? Que te ofrecen bastante potencia, ¿no? Por ejemplo, acá miren, de la marca Asus, uno de 1200 watts de potencia. Una fuente que al día de hoy no creo que la mayoría de nosotros requiera, ¿no? Pero bueno, hay gente que por ahí les gusta presumir de su recibo de luz e invierte en eso, ¿no? Profe, ¿quiénes utilizarían pues una fuente de poder de esa cantidad de potencia? Ah, bueno, no los que van a poner pues su ring de minería, ¿no? Que requieren, sí, van a poner bastantes o regulares cantidades de tarjetas gráficas. Bueno,
En ese contexto sí, pero ni siquiera los mineros invierten en eso, ¿eh? Si ustedes ven en eBay, los mineros invierten en fuentes de poder modulares de servidores que tienen su adaptador, ¿no? De 1200 watts, y donde cuesta la décima parte que esto, ¿no? Pero bueno, ahí entre gustos y colores, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué debemos de saber de una fuente de poder? Primero, su tamaño, ¿no? Hay fuentes de poder chiquititas, el formato SFX, ¿no? Que son del tamaño de una mano, pensado precisamente para gabinetes ITX, ¿no? Pensado para gabinetes ITX. Permítame compartirles la imagen de distintas fuentes de poder. Aquí está. Hablando desde el punto de vista de los formatos, vamos a tenernos algunos de estos. Este es el formato que comúnmente encontramos, ¿ya? Milímetros más, milímetros menos, pero viene en ese tamaño, ¿no? Los gabinetes que tienen un formato ITX, por ejemplo, tienen que, algunos de ellos, necesariamente utilizar fuentes de poder de un formato SFX, ¿no? Más pequeñitos. Los modelos Slim, por ejemplo, utilizarán este tipo de formatos, ¿no? Porque no son muy anchos, ¿no? Pero este, eh, son un poquito más largos, ¿no? Incluso dentro de la variedad de los SFX también hay una subdivisión que son los SFXL, ¿no? Que son del mismo tamañito, pero una longitud un poquito más grande, o sea, son más alargadillos, ¿no? Y los hay pues de los formatos netamente de marca, ¿no? Los que el propio fabricante crea a su medida. Por ejemplo, acá vamos a compartirles algunos de ellos, miren, ¿ves? ¿No? Estos son los que el fabricante, hace HP, Dell, Lenovo, en esos equipos que les mostré, ¿no? Que uno compra con garantía muy amplia, viene este tipo de fuentes, ¿no? Pensado sobre todo para su diseño. Muy bien, entonces ya van tres cosas, ¿no? Tamaño, formato, que es el formato, potencia, la potencia y la certificación, les decía. Señores, aparte de la certificación, ¿no? De la certificación 80 Plus, nosotros al momento de recomendar una fuente de poder, debemos de ver otro tipo de certificaciones. Por ejemplo, que tenga una certificación, ¿no? Que me asegure de que esa fuente de poder está preparado o preparada para soportar golpes de voltaje altos, o para soportar en un momento que la corriente eléctrica disminuya hasta un punto en el cual de repente ya no pueda suministrar. Normalmente esta información viene en el etiquetado de la fuente de poder, ¿no? Bueno, acá está pues en un perfecto chino mandarín, no se entiende, ¿no? ¿No? Pero cuando uno va a comprar este tipo de componentes, por ejemplo, acá vamos a ver, ¿ya? Vamos a simular que ustedes vayan a comprarse una fuente de poder, no quieren salir de sus casas, ¿no? Y googlean por ahí en una página, ¿no? Y se topan con esto, pues, ¿no? Esto es de Gigabyte, 750 watts, 80 plus Gold, ¿no? Y la información que nos interesa son estos, miren, ven, este tipo de información, ¿no? Cada una de estas abreviaciones significa algo, que pueden soportar una subida de voltaje, pueden soportar una disminución o una caída del voltaje, pueden soportar hasta golpes de rayos, incluso están preparadas para que primero se funde el fusible de la fuente de poder antes de que pase a la placa más. Bueno, ahí está, ¿no? Incluso algunos de ellos, ¿no? Tipifican
la cantidad de decibeles, que es el nivel de ruido que hace el ventilador, ¿no? O el fan de este componente. ¿Ya? Esa información hay que ver. Marcas, bueno, la que le alcance al bolsillo del cliente, pues, ¿no? Ahora, voy a detenerme en la potencia, ¿ya? Es importante que ustedes inviertan tiempo para, una vez sentado con el cliente, visto qué componentes va a comprarse, entonces ver el consumo que va a realizar. Y en base a ese consumo buscamos las potencias. Pero a veces no hay que calcular y no hay nada nuevo bajo el sol, decía el refrán. Hay páginas web donde, ¿no? Nos permiten calcular eh, la potencia que va a requerir nuestra fuente de poder de acuerdo a los componentes que vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una de, a veces lo utilizo, que es esta página web, en donde nos calcula, ¿no? Más o menos la fuente de poder o el consumo que vamos a requerir de acuerdo pues al tipo de placa base, procesador que vamos a tener, cuántas tarjetas gráficas y qué tipo, unidades de almacenamiento, cuántas componentes en las ranuras de expansión vamos a tener, el tipo, bueno, un montón de cosas. Y en base a ese cálculo nos va a proponer la potencia, no la potencia mínima que debemos requerir. Ahí está, ¿no? Allí está. ¿Ok? Entonces, inviertan tiempo en requerir la potencia. Ahora, usted me puede decir, profe, pero yo conozco un familiar, un tío, una tía, o donde trabajo, ahí veo que tiene una computadora con esta fuente genérica, ya tienen años y nunca falló. Ah, bueno, obviamente nunca falló porque nunca sus componentes de hardware tiene un consumo elevado en potencia, ¿no? Pues sobre todo si lo utilizan para lo que son temas ofimáticos. Yo también, por ejemplo, tengo acá cerca equipos que utilizan fuentes de poderes genéricas, donde supuestamente no tienen una potencia determinada, ya tiene más de 10 años de uso. Claro, no le exigen mucho más que para ver temas de ofimática, o sea, tipear documentos, ver una base de datos en Excel, navegar por ahí, subir algún formulario. Para eso es suficiente, ¿cierto? Pero eso es cuando el cliente va a comprar lo más baratito. La placa madre, pues la más barata, la más genérica, ¿no? Un procesador es más cómodo, una memoria RAM la más cómoda. Bueno, recomendamos eso, ¿no? No va a ser más otra cosa. Pero siempre la advertencia, mire, esta fuente de poder no tiene estas regulaciones, y ante cualquier golpe de corriente, por acá en la selva o en la sierra, ante cualquier caída de rayos, ten por hecho que vas a perder tu procesador o tu placa madre, o los dos. Ya muy bien, con eso, con esa advertencia, ya pues compramos esto, ¿no? Ahí está. Incluso, miren, hay fuentes de poder pensadas para el mercado suramericano, incluido Brasil. Ustedes saben que en Brasil la corriente doméstica con la que trabaja es 110 volts. No hay fuentes de poder que vienen con un regulador acá. No sé si ustedes han visto, ¿no? Acá por acá viene un regulador en el cual tú tienes que poner con una especie de clips acá, ¿no? De 110 o 220, ¿no? Entonces es 220 para consumo de casi todos los países de Sudamérica, y si es de 110, preparado pues para el consumo para Brasil, ¿no? Que ellos trabajan a 110. Y a veces, por curiosos, a veces los niños, incluso los adultos, le cambian esto, ¿no? ¿Para qué servirá esto? Le cambian. Y se olvidan y así le conectan, ¿no? Y ahí lo que pasa es, hace un espectáculo la fuente. Sus condensadores electrolíticos que son grandes, explotan y lanzan un humo blanco, ¿no? Y pues, es todo un espectáculo. Para una persona neófita en esto, obviamente le asusta, ¿no? Es un susto que se lleva. Y es cuando te van a consultar o te llaman, mira, acá mi computadora ha explotado. Pregúntale, ¿no? ¿Qué color ha salido el humo? Pregunta. Para eso una pregunta medio tonta. ¿Para qué me pregunta el humo? Solamente diré que ha explotado. ¿Qué color ha salido? Y te dice blanco. Ah, fijo. Alguien ha modificado el voltaje de la fuente
de poder y han explotado los condensadores electrolíticos, que en su mayoría de las fuentes de poder tienen dos. ¿Ya? Los que tienen, por ejemplo, la certificación titanio, también tienen dos, pero son grandotes y son peligrosas, ojo. Tengan mucho cuidado cuando en algún momento los curiosos vayan a querer abrir una fuente de poder. Primero descarguen los condensadores porque acumulan mucha energía y esa descarga puede causarte algún paro cardiorrespiratorio y te puede matar. Así que hay que tener cuidado con eso. Bien, ¿alguna pregunta o que queramos hacer respecto a la fuente de poder? También nosotros, como futuros técnicos, podemos disponer de equipos o herramientas de diagnóstico y testeo del funcionamiento de la fuente de poder. Hay equipos que uno puede comprarse y no necesariamente invierte mucho, ¿no? ¿No? Que se conectan a la fuente de poder, inducen su funcionamiento y hace un testeo de la energía que está suministrando. ¿Ya? De la energía que está suministrando. Me olvidaba, otro factor más que hay que ver en las fuentes de poder son en los distintos tipos de conectores que van a tener. Ya casi me olvido. Comúnmente, siempre vienen los conectores ATX de 20 más 20 o de 24 pines. Siempre viene de 20 más sus dos pares adicionales, o sea, de 24 pines, que le llaman conector SATA para la placa madre. No, perdón, conector ATX para la motherboard, placa madre. Aparte tiene sus conectores SATA, sus conectores moles, y esto es una reliquia. No he visto hasta el momento ya este tipo de conectores. Los conectores de tipo BER, que eran pues para los lectores de disco 3.1 medio. Bueno, su generación no ha visto ese tipo de discos. Eran esos discos magnéticos de 3.1 medio de 1.44 megas, ¿no? Bueno. Y también eh, los conectores para la fuente de poder, perdón, para el procesador, que son de este tipo, ¿no? Que son de 4, ¿no? O formatos de 6.2 o de 4+4, ¿no? Porque si es una placa madre de gama baja, va a utilizar un conector ATX de 4 pines nada más. Pero si es un conector o si es una placa madre pensada para consumo mediano, va a utilizar pues el de 6 pin, de 8 pines. Y si está pensado para gama alta, va a utilizar dos de estos. ¿Sí? Dos de esos va a utilizar. Entonces también al momento de buscar una fuente de poder, hay que ver los conectores que va a requerir nuestra placa madre. ¿Ok? Va a requerir nuestra placa madre. Si es de gama alta o de procesadores de alto consumo, normalmente va a requerir dos de estos conectores PCI, ¿no? Del CPU de 8 pines. No todas las fuentes de poder disponen de ese tipo de conectores y no recomiendo el uso de adaptadores. Por ahí veo que venden adaptadores de tipo Molex, ¿no? Que se adaptan para CPU o también para para tarjetas gráficas. Y el otro es el conector PCI de 6 o de 8 pines reservado para las gráficas, ¿no? Eh, si ustedes invierten en fuentes de poder genéricas, a lo mucho va a tener esto, uno de esto y uno de esto de acá. ¿Ya? Pero si son fuentes de poder de marcas más o menos reputadas como Gigabyte, Aerocool, Cooler Master, Corsair, Asus, y con certificaciones, van a tener más de uno de estos, ¿no? Imagínese, si tu cliente es un gamer y va a invertir pues en una tarjeta, no sé, en una 6700 XT o en una Nvidia 3080, por ejemplo, obviamente vas a requerir un consumo pues mínimo de 850 para tu fuente de poder
y con una certificación 80 plus Gold. Menos de eso no recomiendo, ¿no? Porque se le va a ir la cuenta. Hay que ver esto, ¿ya? Los tipos de conectores, ¿ok? En la mayoría de los casos no recomiendo que utilicen adaptadores, ¿ya? A lo sumo hay adaptadores Molex que se convierten en SATA. Eso sí pueden utilizarlo, porque no está sobrecargando la fuente de poder, ¿ya? Pero no utilices multiplicadores. Por ejemplo, hay Molex que se convierten en dos SATAs. O hay SATAs, conectores SATA, que se convierten, adaptadores que se convierten en tres SATAs. No sobrepasen el consumo para lo cual el fabricante ha pensado esa fuente de poder. ¿Por qué? Porque hay que ver siempre la etiqueta técnica, esto. Y la etiqueta técnica nos indica la potencia de salida que va a tener nuestra fuente de poder dependiendo del conector. Por ejemplo, el conector de 12 volts, el que se reserva para los CPU, nos puede ofrecer, en este caso, miren, una salida de 83 amperes de consumo. Bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es una fuente de 1000 watts. Por eso, ¿no? Cuanto menos potencia entregue, menos amperaje va a manejar el conector o la clavija de conexión para CPU, ¿no? Los de 3.3 volts, por ejemplo, están pensados para un máximo de 520 volts, perdón, de 25 amperes. Los de 5 volts, los que vienen en los conectores SATA y Molex, por ejemplo, están pensados para 25 amperes. En esta fuente de poder. En las demás va a cambiar, ojo, y eso hay que ver. Aunque el consumo, hay que aceptarlo, el consumo, por ejemplo, de un disco duro SSD es bien bajo en potencia, ¿no? Pero siempre es recomendable seguir, no sobrepasarse a lo que nos especifica el fabricante, ¿ya? Ahí no te muevas pisada. Allí está. ¿Preguntas? Ninguna. ¿Me están escuchando? Porque creo que se corta mi señal, ¿o no? Muy bien. Recuerden, estamos haciendo un resumen de lo que ustedes van a encontrar cuando a conciencia vamos a leer el contenido de este curso. Siempre estoy apelando a su conciencia porque bajo un contexto, bajo un contexto virtual, se debe confiar bastante en la actitud del aprendiz. En un contexto presencial, no, al contrario. En un contexto presencial se les da los equipos, las máquinas, ¿no? Hacemos, construimos, vemos, leen, hago un control de lectura, se presiona más ahí, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a uno de los componentes, creo yo, más importantes de una computadora personal o de una PC, ¿no? Que es la placa madre, también llamada placa base, ¿no? Motherboard o motherboard, no sé, trato de castellanizar el inglés a veces. Y antiguamente, o sea, si ustedes ven manuales de hace 15 años, antes del 2014, se decía mainboard, ¿no? Así la llamaban. O sea, placa principal. Luego ya se ha, no estandarizado, sino se ha popularizado ya el término placa madre, ¿ya? La placa madre es un componente en el cual nosotros debemos sentarnos y fríamente pensar bajo qué condiciones o qué uso o qué componentes va a albergar o qué cosa va a hacer nuestra computadora. No es lo mismo conseguirse o adquirir o comprar o financiar una placa madre pensada para un equipo ofimático, ¿no? Y para un equipo que constantemente va a estar, por ejemplo, renderizando, modelando, entrenando inteligencia artificial, o para un gamer, ¿no?
No es lo mismo, ojo a esto, no es lo mismo. Entonces debemos orientar sobre todo la placa madre que vamos a comprar, ¿no? A las necesidades, siempre a las necesidades del cliente, ¿ya? A las necesidades del cliente. Dependiendo de la placa madre, lo primero que hay que ver es el formato. ¿Sí? Al igual que el gabinete, ¿recuerdan? O el case, este, eh, acá en la placa madre también hay esos formatos. Vamos a compartirles imágenes de formatos de placa madre. O sea, cuando digo formato, su tamaño. Ahí está, miren. Ve. El que comúnmente, el que es más popular en el mercado de consumo masivo es este, los micro ATX, porque se adaptan en su mayoría a casi todos los gabinetes que se comercializan en el mercado local nacional. ¿Ok? Es lo más común. Los formatos micro ATX son un cuadrado perfecto. O sea, tienen la misma longitud de ancho y de alto. ¿Ya? A excepción de los chinitos, esas placas madres que encontramos en AliExpress, ¿no? Que es de formato micro DTX. ¿Cuál es la diferencia? Se recorta más o menos por acá. ¿Ya? Es un rectángulo. Y por lo general estos formatos solo tienen dos ranuras o bancos de memoria RAM, por lo general. ¿Ok? Ahí está. En el formato ATX y el formato Extender ATX, casi siempre ya están reservados para usuarios de necesidades específicas. ¿Ya? En una marca, los formatos ATX son los que tienen un costo elevado, ni qué decir de los formatos ATX, Extender ATX. ¿Ok? Pero aunque parezca irrisorio, de estos cuatro formatos que ustedes están viendo acá, los más caros son estos. Los formatos mini, acá hay que arreglar, mini ITX. ¿Sí? Porque el precio es más pequeño, precisamente, ¿no? Desde hace ya 5 años, 4 o 5 años, las empresas que han creado este tipo de, o sea, que crean placas madres, han comenzado a invertir tecnología y hardware de calidad media alta en este tipo de placas, en las placas ITX. Ha venido una ola, una moda, como quieran llamarlo, ¿no? Y sobre todo para usuarios específicos, como yo les decía, ¿ya? Eh, Increíble, pero si ustedes buscan por ahí, hacen una búsqueda, es más, en el mercado local, o sea, el mercado peruano, difícil vas a encontrar una placa madre de formato mini ITX preparado para gama alta, por ejemplo, o sea que contengan procesadores i9 o Ryzen 9. Difícil, difícil, ¿no? Si lo quieres hacer, tienes que traerlo de los Unite. Y no es muy caro, además, ¿no? Tengan cuidado con eso. Bueno, esto desde el punto de vista de los formatos estandarizados para gabinetes. Pero recuerden, las marcas crean sus propios formatos. Por ejemplo, si ustedes van a sacar una placa madre de una computadora Dell, HP, Lenovo y las distintas marcas que nosotros encontramos, nos vamos a topar con tamaños muy personalizados que nada tienen que ver con este formato, ¿ya? Nada tienen que ver con ese formato. Diferencias. Casi siempre los ATX y los micro ATX tienen 4 ranuras o 4 bancos de memoria RAM. Casi siempre tienen la misma cantidad de puertos
de entrada y salida. Casi siempre tienen la misma cantidad de puertos SATA. Donde sí van a cambiar es en la cantidad de eh, unidades que va a admitir en sus ranuras de expansión PCI. Todas, desde la más grande hasta la más pequeña, debe contener un PCI Express por 16, ¿no? Pensado para albergar tarjetas gráficas, ¿no? Por ejemplo, el formato mini ITX solamente tiene una, es más, ¿no? Que es para la tarjeta gráfica. Los formatos micro ATX por lo general van a tener 4 ranuras de expansión en distintos tamaños, en PCI Express por uno, estos chiquititos, generalmente pensados para tarjetas inalámbricas de red, tarjetas de red, algunos adaptadores de puertos USB, bueno, según las necesidades, ¿no? Y uno por 4. El de arriba siempre es por 16. Esto es por uno. Y esto, a pesar de que parece de tamaño completo, esto también es por 4, ¿verdad? Por 4. Casi siempre. En los formatos ATX vamos a ver más grandecitos, más variedad. Más variedad. Vamos a tener por 16. Caramba, ¿por qué se me hace más pequeño? Ahí está. Vamos a tener por 16, por uno, miren, por uno. Esto es por 8, por uno y esto es por 4. O sea, tienes 4 rieles de comunicación, un riel, 8 rieles. Y siempre es bueno ver la información técnica del fabricante. Porque hay equipos, hay placas madres, yo me he topado con placas madres, por ejemplo, en donde si llegas a ocupar cierta ranura PCI, por ejemplo esto, se deshabilita un puerto SATA. ¿Mm? A veces nos topamos con este tipo de placas madres, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al tamaño, ¿ya? Obviamente los Extender ATX van a tener mucha más capacidad, ¿no? Tanto en ranuras de expansión, como en bancos de memoria, como en tarjetas, como en puertos SATA, bueno, una serie de cosas. Eso es en cuanto al tamaño, ¿ya? Ahora, respecto al socket, el socket es el lugar físico donde vas a insertar tu procesador. Si es de la marca AMD, obviamente que tenga el socket AM4. Si es de la marca Intel, en Intel hay una variedad de sockets, ¿no? Desde el antiguo 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1700, 1200, 2011 B1, 2011 B3, nunca hubo la B2, y últimamente la 1700, que es en forma rectangular, ¿no? Hasta antes de esta nueva versión de la 11ª generación, todos los procesadores de Intel eran de un tamaño rectangular, era un rectángulo, ¿no? Perdón, un cuadrado, un cuadrado. En este último formato, el LGA 1700, ya están viniendo en forma de rectángulo, ¿no? Y hace un mes y medio por ahí salió la noticia en una red, Reddit, que los procesadores de alto consumo, esos que se calientan bastante, tendían a doblarse, a arquearse, ¿no? Intel ya lanzó de inmediato su advertencia a sus clientes diciendo que no va a dar soporte o garantía para aquellos usuarios que se descubra que han hecho alguna especie de modding, ¿no? Porque ellos han probado sus procesadores y no tienen ningún problema. Pero por ejemplo, hay un youtuber ruso que sigo, que sí efectivamente ha demostrado que sí se curvan con el tiempo ese procesador de socket 1700, o sea, de la 11ª generación. Se curva. Profe, ¿y qué? ¿Se malogra el CPU? No, el CPU funciona normal, sino es que al momento de curvarse, la placa de contacto del CPU con su disipador, ya sea esto por aire o por líquido, pierde contacto, entonces se va a calentar más.
vas a tener que ponerle más pasta térmica. Y como no, ustedes saben, una necesidad se crea y otro ve un nicho de mercado, y hay empresas que han creado, ¿no?, un complemento para evitar que tu procesador se curve. Imagínense. A partir de octubre, porque así le dijo la CEO de AMD, ya saldrían los nuevos procesadores y por ende cambia de socket. AMD, después de muchísimos años, pasamos del formato de socket PGA, en donde los pines de contacto están en el procesador, ¿no? Y va a cambiar el formato LGA, en donde los pines de contacto están en el socket. Intel, desde la generación Pentium 3, cambió su socket a LGA. LGA es un acrónimo en inglés que ahorita no recuerdo muy bien, mi inglés es pésimo. Pero en resumen en los pines de contacto están en la placa madre. Y el procesador no tiene pines, simplemente tienen ahí los cromados bañados en oro o en cobre de contacto, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una placa madre Intel, tiene que tener mucho cuidado con estos pines, ¿no? Uno por ahí que se doble cara y qué dolor de cabeza, ¿no? Entonces tienes que adquirir tu kit. Hay kit que venden en AliExpress por ese caso, para poder reparar justamente estos pines de LGA. Porque si no lo reparas, te echa a perder una placa madre. Si es una placa madre de alto costo, pues vale la pena repararlo, ¿no? Inviertes tiempo, ¿no? Por lo general el electrónico bueno que tú le buscas para que haga eso, debe tener su cámara, una cámara amplificadora, ¿no? Y debe tener pinzas especiales para hacer este trabajo, ¿no? Si ustedes no quieren gastar en pinzas especiales ni en el kit, bueno, con una aguja y buen ojo lo pueden hacer, ¿no? Y como les decía, ya AMD va a cambiar en esta última versión que va a salir en octubre de este año, porque así lo dijo la CEO, también va a cambiar a el formato LGA, ¿no? Eso es en cuanto al formato. ¿Qué otra cosa debemos ver en una placa madre? El chipset, ¿sí? O el chip de comunicación o puente norte, como quieran llamarlo. Antes, las placas madres, permítanme, les voy a compartir una placa madre antigua de la vieja escuela. ¿Dónde está? Aquí está. Miren, acá tenemos una placa madre de socket LGA775. Es un socket que duró varios años. Como Intel no tenía competencia, no tenía necesidad de mejorar. Esta es una placa madre, por ejemplo, por lo que veo de formato mini DTX, ¿no? Como les digo, el formato mini DTX tiene dos bancos de ranura RAM, ¿no? Acá está el socket. Y fíjense, hay dos chips en esta placa. Acá hay uno y acá hay otro. AMD vino a innovar, hay que reconocer las innovaciones de AMD, ya que dentro de sus procesadores incluye ahora el chip de comunicación entre porque este es el puente norte, ¿no? Norte, el puente sur. El chipset norte se encargaba de la comunicación entre los bancos de memoria RAM y el procesador, ¿no? Y el otro chip se encargaba entre los bancos de expansión, almacenamiento, ya sea SATA o IDE, y se comunicaba con el otro chip. Entonces, como les decía, AMD vino a innovar y Intel le siguió el paso, de tal forma de que ahora este chip ya viene embebido, o sea, dentro del mismo procesador, ¿no? Por eso cuando uno va a comprar una placa madre, dentro de la especificación, por ejemplo, dice, soporta disco M.2, PCI 4.0 desde el procesador. Y adicionalmente tiene soporta un otro M.2 PCI 3.0, pero desde el chipset. Ahora, dependiendo de el socket, o sea, dependiendo de la marca, vamos a tener distintos
chipset, ¿no? Y orientados hacia distintos clientes o consumos o gamas, como quieran llamarlo. ¿Ya? Por ejemplo, desde la gama Intel, desde la marca Intel, por lo general siempre se manejan estas denominaciones de chipset. El formato H para consumo de gama baja, el formato B para consumo de gama media y el formato Z para consumo de gama alta. Había otro llamado de formato extremo que tenía la denominación X en su chipset. Sobre todo los chinitos, los de que las placas madres que compramos en AliExpress lo han popularizado bastante, ¿no? El X58, X79, X99. Hay X299 también, pero están extremadamente caras esas placas madres. Bueno, pero lo que se ve, lo común es ver esto. ¿Ya? El chipset de código H va a representar consumo de gama baja. El chipset de gama media comienza con B y el de gama alta comienza con Z. Y dependiendo de la generación, esos números que ustedes están viendo van a cambiar. 560, 660 estamos ahora. Para la undécima o doceava generación. ¿Ok? Ahora, para AMD también cambia. ¿Sí? Para AMD. AMD tiene, permítanme compartirles esta imagen, también tiene variedad para su chipset. Esto, miren, ver. No se fijen tanto en el número, sino en la letra. Para consumo de gama baja, el que comienza con A, de gama media con B y de gama alta con X. Por ejemplo, ahora para los procesadores Ryzen, los que ahorita están en el mercado, tenemos el X570, el B550 y el A520. ¿Ya? Ya sé Gigabyte, por ejemplo, yo vi de Gigabyte su presentación que hizo. Ya hizo oficial sus nuevas placas madres pensadas ya en los futuros procesadores de AMD, ¿no? Con chipset X670 en dos variedades. Imagínense ustedes eso, pensado para dos variedades. ¿Ya? ¿Me escucha? Mm, Sí, profesor, claro. me, me acaba de salir el mensaje de red insuficiente. Uy, se acaba de caer acá en Titus Movistar. Felizmente, mi otro chip es claro. Bueno, ahora, no solamente hay que enfocarnos, ustedes ya como técnicos tienen que ver en la ficha técnica de qué cosas te permite conectar o ampliar los distintos chipsets, sobre todo en la capacidad de expansión. Recordemos que las placas madres, eh, más que potencia, nos garantizan conectividad, ¿sí? Conectividad, capacidad de poder ampliar nuestro hardware, ¿no? Los chipsets de gama media, perdón, baja, como los de denominación H para Intel o los de denominación A para AMD, por lo general, pues se ven limitados en la cantidad de puertos SATA que va a tener, puertos USB 3.0, 2.0, 3.1, formato A, formatos tipo C, etcétera, ¿no? Porque van a ser reducidos, van a ser mínimos, ¿no? Que para las necesidades comunes de conectar un mouse, un teclado, una que otra cámara, un parlante, es suficiente, ¿no? Es suficiente en realidad. Eh, y luego, dependiendo del formato, o perdón, del el chipset, va a ir ampliando. Por ejemplo, la gama B para AMD y B también para Intel nos garantizan que mínimamente va a soportar hasta 5 o 6 puertos SATA, ¿no? 2 o 3 puertos M.2, ¿no?
y uno o dos carriles de adicionales de ranuras de expansión PCI, ¿no? La tecnología de comunicación PCI es una de las más rápidas que existen. Tenemos la PCI versión 2.0, 3.0, 4.0 y últimamente AMD ha anunciado que sus nuevos procesadores van a funcionar únicamente con, no únicamente, las de gama alta van a tener este soporte para PCI 5.0. La diferencia es la cantidad de datos de transferencia, ¿no? Cuanto más versión tengamos, ¿no? Es más rápido y hay mayor cantidad, es el volumen de datos que procesa. Para un usuario común y corriente no vamos a notar la diferencia. Es más, para un usuario ofimático, tú le puedes poner una placa madre que tenga ranura de expansión PCI 2.0 antiguo y no va a notar la diferencia, porque no requiere más cosas. En cambio, para un equipo de consumo, un gamer, un equipo que va a ser fullmente exigido, sí, te nota la diferencia. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahí hemos dicho dos cosas, el formato, el socket y el chipset. Dentro del chipset, además de eso, le van a encontrar ustedes la información, primero, qué tipo de tecnología de memoria RAM va a soportar. Si soporta o no soporta, pues que haga un overclock a los componentes de la placa. De repente no soporta, ¿no? Por ejemplo, los de tecnología de Intel H y los de A para AMD no están pensados, por ejemplo, para exigir o hacer un overclock a los, a los procesadores, ¿no? Es más, ustedes saben, o si no saben, entérense que cuando uno quiere hacer overclock, o sea, aumentar la potencia de nuestro procesador, indirectamente pues estamos exigiendo también este, que nuestra placa madre y los distintos componentes como la memoria RAM también aumenten sus frecuencias. Esto no lo hace cualquier hardware, ¿ah? Entonces, uno cuando compra un hardware, ahí debe detallar que está preparado para un overclock. Es más, hay perfiles de overclock, ¿no? XMP que le llaman en las placas de los aparatos. Bueno, tres cositas, ¿no? Y ya para terminar, pero no es todo, para terminar, lo que también hay que ver en una placa madre son las distintas fases de alimentación a través de sus módulos reguladores de voltaje, también llamados VRM. Muy importante esto, sobre todo si vamos a pensar en procesadores de gama alta. Los VRM son lo que garantizan que el procesador y los distintos componentes que van a estar anidados dentro de la placa madre pues tengan la suficiente y correcta alimentación. Entonces, eh, ¿qué hay que ver en los módulos de regulación de voltaje? Primero, todos los módulos de regulación de voltaje tienen fases de alimentación. Una fase de alimentación por lo menos tiene un módulo de un transistor y un condensador electrolítico o sólido, ¿no? Esas fases de alimentación pueden ser reales o pueden ser de riel dividido, ¿no? Y eso se ve en la misma información de la placa madre, en la parte de información técnica. Y lo que además se tiene que ver en las fases de alimentación es un chip. Siempre por acá, ¿no? La placa madre tiene un chip, el chip que regula el BRM. Buscamos siempre información de ese chip. Eso nos dice la confiabilidad de ese componente. Obviamente, cuanto de mejor calidad sea, pues va a incrementar el costo del componente de esta placa madre, pero va a garantizar una larga vida. Esto lo ha popularizado bastante, por ejemplo, Gigabyte, cuando sacó primero su subdivisión de ultra durable. Lo estoy castellanizando, ¿ya?
y luego sacó su división gaming y por último sacó su división Aorus, donde por cualquier tipo de placa madre de la denominación Aorus que te compres de Gigabyte, te va a garantizar componentes de altísima calidad. Ojo, las otras marcas también no se quedan atrás, tienen su división de alta calidad. Por ejemplo, Asus tiene su división Republic Gamer, ¿no? MSI también tiene su división de placas de alta calidad, ¿no? Por ejemplo, si están pensados en placas de alta calidad, los condensadores, ya sea sólidos o electrolíticos, los sólidos, por ejemplo, tienen componentes de tantalio, ¿no? Que son los que se utilizan ahorita, por ejemplo, para romper récords de overclock. Ustedes saben que hay loquitos por ahí, ¿no? Que les encanta romper récords de overclock, o sea, hacer llegar al procesador a, a frecuencias elevadísimas, ¿no? Creo que ahorita el récord está en 7, no, perdón, 6 punto tantos gigahertz, ¿no? Donde le enfrían con, con nitrógeno líquido. Bueno, le echan a perder pues la RAM, la placa y el procesador, pero quieren romper un récord, ¿no? Generalmente ese tipo de placas son estas, miren, son los ITX, ¿no? Normalmente los que van a romper récords Guinness utilizan las placas ITX, ¿no? Porque tienen solamente, y trabajan con una memoria RAM, ¿no? Una memoria RAM, ¿no? Y enfrían su socket con nitrógeno líquido. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí?